Hermanos, saludo a aquellos que no he saludado todavía. Una bendición estar en la casa del Señor, ¿cierto? Y como decía nuestro hermano Daniel, reencontrarnos, ¿cierto? Varios que algunos no nos habíamos visto hace tiempo, así que es grato al Señor volver a encontrarnos en su casa, adorar su nombre, ¿cierto? Y en este momento también escuchar de su palabra. Así que voy a pedir que nuevamente puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Vamos a dar nuevamente lectura a este versículo 9. Segunda de Pedro, una de las últimos libros de la Biblia. En esta ocasión una carta, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9. Puestos en pie, les invito a que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Leamos todos juntos, dice así: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, en tu templo, que dedicamos para alabar y honrar tu nombre. Ahora, Señor, en esta oportunidad te rogamos, Señor, en oración, que tú nos dirijas, Señor, en esta tu palabra, Señor, que será expuesta, Señor, por mí. Ruégote, Señor, que tú me guíes, me des, Señor, las palabras precisas, Señor, las expresiones adecuadas, Señor, para poder entregarlas, Señor. Y a nuestros hermanos, Señor, y también como a mí, Señor, un corazón dócil para poder escucharla, atenderla, Señor, pero también practicarla en nuestras vidas. Aquellos hermanos que a lo mejor están lejos, Señor, puedan hacer el llamado, Señor, para acercarse nuevamente, Señor, a tu casa de oración, a servirte, Señor. Para aquellos que no te conocen, Señor, que sea también el aliento, Señor, para poder acercarse a ti, Señor, y recibir este precioso regalo de la salvación. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente. Te lo rogamos y agradecemos por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Con esta prédica de este día domingo terminamos, ¿cierto? Y cerramos este mes con los distintos desafíos. En todo este mes, nuestro pastor ha propuesto una serie de mensajes que nos desafían. Y en esta oportunidad es el desafío de esperar. Y debemos ser sinceros, ¿cierto? Que esperar no es una cualidad muy valorada hoy en día. Y es una cualidad que a muchos nos falta, incluso, ¿cierto? El saber esperar. Y ¿por qué no decirlo, cierto? Es también en estos tiempos es una cualidad que no es muy valorada porque todo lo queremos rápido, ¿cierto? Que sea el transporte, que sea rápido, que el internet, ¿cierto? Sea más veloz. Antes teníamos 3G, 4G, 5G, ¿por qué no decirlo más adelante? Va a salir un 6G, 7G probablemente, porque queremos más velocidad, menos latencia, como conocen, ¿cierto? Algunos más entendidos. La entretención la queremos tener al instante, ¿cierto? Entrar y querer y ver lo que nosotros andamos buscando, ¿cierto? Para divertirnos. Aprender de forma rápida. Hoy día queremos un tutorial, ¿cierto? Que va directo al hueso, directo al grano, mostrando lo que nosotros queremos aprender. Ni siquiera gastamos tiempo en escribir muchas veces. Hoy día, ¿cierto? Mandamos los famosos audios de WhatsApp, ¿cierto? Que algunos son eternos. Y otros que les dictamos al teléfono, ¿cierto? Para que nosotros no estemos tipeando, sino que podamos hablarle y el computador o el teléfono va tipeando lo que nosotros vamos dictando. Incluso no nos damos el tiempo de buscar o de investigar muchas veces, sino que cuando queremos saber qué significa algo, cómo se hace algo, vamos directamente a internet. De hecho, si uno busca la palabra esperar en internet, en Google específicamente, se obtienen cerca de 754 millones de resultados.
en 0,27 segundos, es decir, menos o un poquito más de un cuarto de segundo. Se obtienen 754 millones de resultados para una palabra. Es decir, claramente Internet, ¿cierto?, define cómo es nuestra vida hoy en día. Y no estoy diciendo, ¿cierto?, que esto sea malo, que tener la velocidad, ¿cierto?, de la información a nuestra disposición sea malo. Porque es verdad que hoy día toda esta tecnología ha mejorado también nuestra calidad de vida. Incluso tiene muchas aplicaciones médicas en donde esta tecnología, ¿cierto?, nos ayuda a esta velocidad, menor latencia, a operar incluso, ¿cierto?, tecnológicamente a través de robots, por ejemplo, la robótica, o de precisión, ¿cierto?, mucho menos que microscópica incluso. Entonces, en honor a la verdad, debemos señalar que si bien es cierto, toda esta espera que se ha reducido, nos ha acostumbrado a una vida que ha deteriorado nuestra capacidad de esperar, o se ha visto muy dañada. Y nos acostumbramos a estas facilidades, y no por nada a esta última generación, la llamada generación Z, ¿cierto?, se les llama también la generación de la inmediatez, porque fácilmente también se frustra o nos frustramos, ¿cierto?, cuando no tenemos rápidos resultados, o incluso cuando no tenemos los resultados que nosotros queremos. Ciertamente nos cuesta esperar, ¿cierto? No obstante, la palabra de Dios, ¿cierto?, en esta mañana nos desafía a una espera muy especial, una que debemos desear y la cual nos debemos preparar. Una gran promesa. Los estudiosos de las Escrituras a los eventos futuros, a los eventos finales, le llaman, ¿cierto?, la escatología, a los estudiosos bíblicos. En griego, ¿cierto?, esto significa último, es decir, lo que describe los últimos tiempos, los últimos sucesos de la historia de la humanidad. Y en ese aspecto, los incrédulos, ¿cierto?, quienes no creen en la palabra del Señor o quienes la ponen en duda, han hecho diversas predicciones razonables y otras poco razonables sobre estos eventos futuros, basados en patrones o acontecimientos pasados de la humanidad para dar, ¿cierto?, una predicción de lo que pasaría en el futuro. Pero si nosotros basamos la naturaleza y la experiencia humana, sabemos que los humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro, claramente. Son solamente predicciones, especulaciones. Muy distinto es el caso de nosotros los cristianos, que creemos en la Biblia. Y aunque no podemos conocer todo sobre el futuro, Dios nos ha revelado todas las cosas respecto de lo que en las Escrituras se nos muestra y nos ha comunicado los principales acontecimientos de lo que se podría llamar el fin de los tiempos. Y en relación al futuro, justamente, hay una promesa, que es lo que primero leíamos, ¿cierto?, inicialmente en este versículo 9. Una promesa que Jesús no tardará en cumplir. Esta promesa es que Él volverá y descenderá y desencadenará, varios acontecimientos. Jesús vendrá por su iglesia. Prometió también volver una vez más para una batalla final contra el gobierno de este mundo, establecer un gobierno milenial y un juicio final para toda criatura, el castigo eterno para los incrédulos y la recompensa eterna para los creyentes, y la vida con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta promesa se cumplirá en cualquier momento. No hay una fecha, no hay una hora para saber cuándo será. Y en el mismo, ¿cierto?, en 2 de Pedro, pero ahora en el versículo 10, en el capítulo 3, versículo 10, dice: «Mas el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas». Claramente, ¿cierto?, el regreso del Señor será así como ladrón de noche, súbito. Nadie espera a un ladrón, nadie desea, ¿cierto?, que nos pille desprevenidos esta situación, pero el Señor lo describe de esta forma, porque será inesperado. Claramente será súbito, pero de forma personal, visible y corpórea, como también nos indican las Escrituras. Y ellas han sido muy explícitas en indicarnos las distintas formas de cómo va a ser y dejar de lado ideas
equivocadas o interpretativas quizás de esto, pero lamentablemente incluso algunos llamados cristianos, algunos liberales, mencionan diciendo que la venida del Señor será en espíritu, que no será en cuerpo, no será visible, sino que en espíritu. Algunos dicen que incluso ya fue, que su espíritu o las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, estas son la segunda venida del Señor y que por lo tanto ya gozamos de la segunda venida. Muy distinto a lo que nos dice la Escritura. Y la misma palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 11, describiéndonos la última escena, ¿cierto?, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Recordemos este hecho, ¿cierto?, de los ángeles, diciéndole a las personas que habían quedado ahí mirando la ascensión del Señor, dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, la segunda venida de nuestro Señor Jesús será de la misma forma en que vino a este mundo corpóreamente. Queridos hermanos y amigos, no caigamos en falsas enseñanzas. La palabra de Dios es clara en que Cristo volverá y así toda rodilla se doblará ante el Rey, todo mal será castigado y todos quienes le amamos gozaremos con Él. Qué gran promesa es la que tenemos aquí en nuestro corazón y que debe inundar nuestro ser. Pero hay quienes que la tienen, esta promesa, por tardanza. La Biblia dice, ¿cierto?, que algunos tienen por tardanza esta venida. Es decir, algunos se preguntan, ¿por qué Dios tarda tanto? Y quizás nosotros mismos nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué el Señor tardará tanto en venir? Bueno, el apóstol Pedro, justamente en estos pasajes, nos explica por qué no ha venido el Señor y responde a los ataques justamente a esta promesa en los versículos 3 al 7. Si ustedes leen en sus casas estos versículos, se darán cuenta que muchos decían, burlándose de los cristianos justamente, ¿dónde está la promesa de su venida? Si decían algunos, todas las cosas que fueron desde el principio son las mismas que son ahora, o sea, nada ha cambiado, burlándose, ¿cierto?, de la promesa de la venida del Señor. Pero frente a estas burlas, y también, ¿por qué no decirlo?, muchas veces frente a la falta de fe de nosotros mismos, el apóstol responde explicando primero en el versículo 8 de este capítulo 3, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Recordemos así, entonces, hermanos, que nuestra existencia frente a la eternidad de nuestro Dios claramente es ínfima, y lo que para nosotros es mucho tiempo, para el Señor claramente es un tiempo muy breve. Pedro también agrega una razón más, porque el Señor tarda su venida. Esta es por amor. Sí, porque Él quiere que nadie pierda la salvación y que todos se arrepientan de sus pecados. Así que, querido amigo, que aún no entregas tu vida al Señor, no tan solo Dios te ha creado, no tan solo Dios ha provisto una salvación por medio de Jesús si te arrepientes y crees en su muerte, sino que retrasa su juicio por ti, porque te ama y desea que seas parte de su familia. Acéptale hoy, no tardes más. Y amados hermanos, ¿no se han burlado quizás de ti por creer en Dios? ¿O quizás no nos hemos acobardado de abrir nuestra boca por evitar la burla de los demás? Hemos olvidado las señales quizás de la venida, de que Jesús está cerca. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 24, desde el versículo 4 al 22, respondiendo cuáles serían las señales previas a su venida, las cuales ya están cumplidas en su mayoría. Falsos maestros, claramente, ¿cierto? Guerras y rumores de guerra. Actualmente sufrimos una guerra, ¿cierto?, en otro continente. Pestilencias, ¿para qué hablar, ¿cierto?, de las pandemias que se presentan y que muchos también estilan que van a continuar. Hambres, habiendo tanta tecnología, tanta
quizás posibilidad, ¿cierto?, de cubrir esta necesidad, vemos que las cadenas de alimentación se ven hoy día mermadas, y hay países y hay lugares donde hay hambre, terremotos, persecución a los cristianos, falsos profetas. Y finalmente indica este versículo 22 que el Evangelio sea predicado a todos, y que cuando esto pase, ahí vendrá el fin. Queridos en Cristo, entonces, como dice Hebreos capítulo 10 versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Oremos cada día para que el Señor nos dé esta fe, ¿cierto? Y también esta seguridad. ¿Cómo debemos entonces esperar la venida del Señor? Día a día, ¿cierto?, debemos vivir esperando esta promesa. Pero ¿esperamos ansiosos realmente como cristianos el regreso del Señor? Lo cierto es que mientras más nos envolvemos en el disfrute de las cosas de esta vida, y mientras más descuidemos la comunión cristiana y nuestra relación personal con Cristo, menos anhelamos su regreso. Desde otra realidad, en otra parte muy distinta, muchos cristianos experimentan sufrimientos, o persecución, o enfermedades, o que tienen más años y ven mucho más cerca la muerte. Y aquellos, en el andar diario con Cristo, probablemente sienten un deseo mayor por su regreso. Entonces, en cierta medida, queridos hermanos, el grado que anhelemos el regreso de Cristo es un indicador espiritual de nuestras vidas en ese momento. Un interesante termómetro, entre comillas, ¿cierto?, espiritual, que cada uno nos compete evaluar. ¿Cuánto realmente estamos anhelando la venida del Señor? Y si anhelamos la venida del Señor fervorosamente, ¿cómo debemos entonces enfrentar los proyectos a largo plazo? ¿Debemos realmente proyectarnos a largo plazo? Yo creo que esta es una pregunta que cuando hemos entrado en esta porción bíblica, ¿cierto?, de los últimos tiempos, siempre nos hacemos. ¿Nos deberemos proyectar tanto? ¿Qué pasará en 20 años más, 10 años más, 5 años más? ¿Vendrá el Señor? Supongamos que un científico cristiano debe iniciar una investigación de 10 años. ¿Deberá hacerlo realmente? ¿O no? Porque a lo mejor viene el Señor. O un hermano, una hermana que quizás desea iniciar un seminario bíblico que a lo mejor le va a tomar 3 o más años. ¿Valdrá la pena dar todos esos exámenes? ¿O tendrá la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendió? ¿O un estudiante cristiano deberá prepararse profesionalmente? ¿Valdrá la pena realmente si es que viene el Señor? ¿Debemos trabajar, los que trabajamos, ¿cierto?, tan duramente a lo mejor por una pensión futura, o pensar en que nos vamos a jubilar en algún momento? Muchos quisiéramos escuchar que no hay más exámenes, no hay que trabajar más porque el Señor viene mañana, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría escuchar eso? Pero lamentablemente varios que han estudiado la Escritura han errado en determinar el día y el año, han querido determinar, ¿cierto?, realmente cuándo viene el Señor. Y claramente los seguidores de estas personas han tomado terribles decisiones. Hemos visto a lo largo de la historia cómo personas que han intentado, bajo sus propios criterios, ¿cierto?, decir cuándo vendrá el Señor, los seguidores, ¿cierto?, vendiendo sus casas, vendiendo sus autos, regalando sus propiedades, sus posesiones, porque total, el Señor viene tal día o tal año. Y lamentablemente no es así. En consecuencia, ese día, el que vendrá el Señor, ¿cierto?, aquel misionero que va viaje a este campo misionero, ni siquiera alcanzará a llegar a su destino. Habrá algunos que en su último año de educación teológica nunca lograrán su entrenamiento para pastorear o entregar su conocimiento a los hermanos y compartirlo. Habrá algunos investigadores que, ofreciendo su exposición doctoral ese día, no alcanzarán ni siquiera a aplicar esos conocimientos. Novios deseosos de unir sus vidas en matrimonio nunca llegarán al altar. Felices propietarios de una casa nunca podrán habitarla. Pero a todas esas personas que son cristianas, Jesús les dirá cuando estén en su presencia: bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En Mateo 24, 25, 21. Pues la verdad, amados, es que debemos emprender actividades a largo plazo. Precisamente esta es por la razón que Jesús no nos indica y no nos permite conocer el momento exacto de su regreso. Él desea que vivamos, sea cual sea el camino que tome nuestra vida, pero ocupados en obedecer sus mandamientos y predicar su palabra. Lo importante es estar listos para el regreso de Cristo, tal como lo dice Mateo 24, 42 al 44, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sepa, saber que el padre de la familia supiese al cual viene el ladrón, ¿cierto? Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Somos poseedores de una gran promesa, en conclusión, queridos hermanos, de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Creámosla y confiemos que Él la cumplirá. En vez de preguntarnos por qué no viene el Señor, prediquemos su palabra, porque aún no viene por amor de los perdidos. Y recordemos siempre que las señales ya están cumplidas. No olvidemos la palabra de Dios y finalmente anhelemos su venida cada día. Recordemos que una buena señal de nuestra comunión con Dios es justamente desear la venida del Señor. Y vivamos cumpliendo lo que nuestro Señor nos ha dejado, amando al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y querido amigo o amigo que nos escuchas, si aún no te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesús como Salvador, es tiempo de acercarte a Dios hoy, porque pronto está su venida, cuando ya no habrá oportunidad como la tienes hoy. Y como decía hace más de 30 años atrás nuestro hermano Israel Badilla, citando Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, estamos, Señor, delante de tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, directamente la venida de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, las cosas de este mundo, Señor, nuestras preocupaciones materiales, terrenales, Señor, nos hacen olvidar, Señor, esta tu venida. Te rogamos, Señor, que tu iglesia, Señor, no la olvide, que estemos preparados, Señor, listos y expectantes, Señor, de que ella venga. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en este mundo, Señor, quizás con los inconvenientes, con las disyuntivas, con quizás los problemas, Señor, que podamos enfrentar, pero nunca olvidando, Señor, que tú estás en control de todo, Señor, y que debemos obedecerte, Señor, y que debemos predicar tu palabra. Anhelando, Señor, siempre tu venida, Señor, y cuando nos olvidemos de esto, Señor, ayúdanos, Señor, a recordarlo. Ayúdanos a predicarlo, Señor, que podamos realmente anunciar a otros, Señor, que tu venida está pronta, Señor, está cerca. Y así como en los tiempos de Noé, Señor, como será la predicación de los próximos domingos, Señor, está todo, Señor, cumplido. Y pronto, Señor, estás por venir. Guarda a tu iglesia, Señor, guarda del mal, Señor, guarda a los líderes, Señor, que puedan dirigirnos, Señor, también en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, tu palabra y, Señor, confiar en tus promesas. Por lo mérito de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y como dice su palabra, Señor, el Señor, Maranata, ¿cierto? Pronto viene nuestro Señor. Señor les bendiga.